Estamos de regreso con el tema de la diplomacia cultural y estábamos entrando en materia un poco, en el primer segmento pudimos observar un poco digamos, divorcio que aparentemente está ocurriendo o ha ocurrido entre la práctica de la promoción cultural y las políticas culturales. Pero a mí me interesa un ángulo que en este segmento podríamos abordar, que es el de la estrategia. Digamos, cuando se lleva esa carta de presentación, ese lubricante al mundo, efectivamente se trata de impactar la imagen, la psicología que un país tiene respecto de México. Y ahí entra una selección de varias cosas, ¿no? ¿Qué tipo de imagen se quiere proyectar? Porque la cultura de México, como tú lo decías, sí, es vastísima. Puede uno llevar a un grupo de rock, o puede uno llevar un bailable, o puede llevar piezas de prehispánicas, en fin, hay mucha oferta. Entonces, la selección misma de qué lleva uno ya es importante para el tipo de impacto que quiere uno generar. Y lo segundo es a dónde lo llevan y qué mensaje trae detrás. Queremos impactar positivamente en la imagen que se genera en dónde y para qué. El otro día hablábamos con Rafael Tobar de que cómo se hizo un acompañamiento de la cultura de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces se llevaron grandes exposiciones a Nueva York, a Los Ángeles, a San Antonio, con miras, Esplendor de 30 siglos, una de las más grandes que se ha hecho quizá en la historia de México, con miras a que realmente en Estados Unidos dijeran, el socio que está por llegarnos es un socio que tiene toda esta gran riqueza cultural, qué bueno que nos estamos asociando con él. Hoy día, en este 2011, quizá no hay proyectos quizá como los del Tratado de Libre Comercio, habrá otros, pero ¿qué tipo de estrategias se está siguiendo con la cultura para impulsar qué intereses del país? Mira, como yo mencioné inicialmente, esta promoción cultural que se hace desde la Secretaría ha tenido, que coincido, distintos estilos o distintas intensidades. Sin embargo, creo que ha sido un elemento constante. Débora mencionaba desde Jaime Torres Bodet, sí, yo creo que hay que tener en cuenta las circunstancias. Obviamente era el inicio de una nación en la que no era solamente un proyecto exclusivamente de promoción cultural, era todo un proyecto de sistema de educación que impulsó Jaime Torres Bodet. Después, no haré todo el listado de las distintas intensidades, pero yo había pensado precisamente lo que comentabas tú, como cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, un factor, un elemento que acompañó, que tenía un claro objetivo, una política de Estado que seguir, y se logró. Y se hizo a través de la promoción cultural. Actualmente, para no hacer una lista muy exhaustiva, pero actualmente, ¿qué hacemos o qué se ha hecho? Yo estoy como directora de esta cooperación cultural y cooperación educativa hace 1 año y medio y me voy a referir a ejemplos de ese periodo para no entrar en otros temas. Por ejemplo, tenemos, el año pasado estuvimos en la exposición de Shanghái, en la exposición universal, en la que se fue con una política muy clara de promoción de México y que conjuntó un trabajo de distintas instancias gubernamentales. Como ustedes saben, se instaló un pabellón, que el pabellón en sí mismo tenía una proyección de identidad de México, y fuimos las distintas instituciones bajo el paraguas de Gobierno de México. En términos organizacionales estuvo ProMéxico como el coordinador de todos estos esfuerzos. En Shanghái se decidió meterle así muchas fichas para impactar muy fuertemente, me imagino. Tuvimos en Shanghái una cifra de visitantes, no solamente al pabellón, pero a las manifestaciones artísticas de México, que fueron básicamente artes escénicas, de 3 millones. En Shanghái nada más hay que pensar que, bueno, creo que hubo un récord de 70 millones de visitantes. El hecho de que hubiera una presencia de México, no solo a través del pabellón, sino que hubo un programa cultural que estuvo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que este programa cultural llevó
en las artes escénicas, porque era lo que se presentaba en ese foro, llevamos una gama muy variada de lo que tenemos en México como talento artístico, como identidad cultural en términos de artes escénicas. Tuvimos desde un ballet folclórico del estado de Guadalajara, tuvimos teatro muy de vanguardia con la compañía Seña y Verbo, que es un teatro para sordomudos que tiene mucho impacto. Pero entonces se buscaba impactar, digamos, impactar en China. Definitivamente, y fue una política expresa, digamos, coordinada, estudiada. No olvidemos que desde inicios de la administración actual trabajamos con la consigna de llevar México al mundo y traer el mundo a México. Y me refiero, quería, si puedo regresar a esos 3 ejemplos que quería dar. Sí, no, perdón, nada más para interrumpirte un segundo con esto. Entonces, China sería uno de esos sitios en donde actualmente se quiere dejar una huella, digamos. Así es, pero hay que tener en cuenta también que Shanghái era una ventana al mundo. Sí, o sea, porque Shanghái no era, exactamente, no era exclusivamente China, que simplemente ahora, 70 millones de chinos no son muy pocos que hayan ido. No, estamos hablando de los visitantes al pabellón, no de los chinos. Y a ese, obviamente a este pabellón estuvo expuesto, insisto, a los ojos del mundo, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el año pasado, en diciembre, que fue la cumbre sobre cambio climático, la conocida como COP16. Es otro ejemplo en el cual tuvimos una exposición no solo a las entidades gubernamentales pares del Gobierno de México en una cumbre o en una conferencia internacional, estuvieron también todas las organizaciones de la sociedad civil, hubo público, en fin, turistas que estuvieron, era también una ventana importante hacia el mundo. La COP16 tenía un objetivo muy claro de un tratamiento de un tema global, prioritario para México, y estuvo acompañado de estas también manifestaciones, se instaló toda una, hubo una instalación dedicada exclusivamente a poder tener las manifestaciones de artes escénicas, tuvimos presentación de cine, cinematografía, tuvimos teatro. Bueno, hablemos también que siempre que presentamos algo están nuestras tradiciones más cotidianas como gastronomía. Yo, pues coincido con eso, pero lo que no acabo de encontrar es cuál es el hilo conductor, un poco lo que decía Débora hace un minuto, es decir, tenemos cocina y tenemos pintura y tenemos escultura y tenemos tal, pero cuál es la intencionalidad, digamos, por eso traía a colación el caso del Tratado de Libre Comercio. Ahí sí pareció que había una coordinación entre la política comercial, las negociaciones que estaban desarrollando, con un esfuerzo cultural muy potente detrás, ¿no? Yo no sé qué periódicos estoy leyendo, probablemente los equivocados, pero no me he enterado de veras de cuál es la intencionalidad de nuestra, o sea, qué está detrás, ¿no? Porque de eso, por eso preguntaba yo cuáles son los, pues esas las expresiones que se escogen para llevar a cierto sitio para generar qué efecto, ¿no? Ahí yo creo que, digo, lo mencioné velozmente, pero es, digo, perdón por decirlo de esa manera, pero es como un problema estructural que no es exclusivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, ha habido una muy mala dirección cultural, o sea, perdimos el timón, ¿no?, a principios del sexenio. Se desbalagó en mucho. Perdón que te interrumpa en esto por una cosa, porque aquí sí parecía haber un debate, creo que delicado, en cuanto a si de repente hubiera directrices muy claras del gobierno, podría verse hasta como una actitud autoritaria, ¿no? ¿Verdad? Y ahora los artistas mexicanos que quieran salir tienen que ajustarse a ciertos parámetros. Porque depende cómo veas esas directrices. O sea, una cosa es decir, yo voy a tener una política nacionalista donde lo único que importa es la pirámide y el chacmol y qué sé yo, o a una política incluyente, y bueno, lo que mencionas era una política bastante excluyente, donde la visión que imperaba era lo que las élites consideraban lindo, hermoso y bonito de México. Quedó excluida totalmente digamos, las expresiones populares de cultura en aquella época, o sea, era el esplendor de 30 siglos y, bueno, toda, digamos, lo que ha sido canonizado como
orgullosamente mexicano, ¿no? Mientras que todo lo que sucede en la calle, pues hay que echarlo como debajo de la mesa porque eso no se ve tan bonito afuera. Yo en particular, como Ceci sabe, que ¿no? Y aprecio mucho que haya de repente autoridades que se den cuenta de que México es mucho más que eso. Bueno, eso para hablar, digamos, de que una política tiene que estar mucho más allá de tus gustos personales, ¿no? Si tú consideras que únicamente la pirámide es lo exportable, o el ballet de Amalia Hernández, o qué sé yo, ¿no? Pero creo que el rumbo como tal ha sido muy errático, es decir, es muy difícil, o sea, la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde mi punto de vista, tiene una función, que es esta, digamos, de la exportación de la cosa. Pero toda la maquinaria que tendría que funcionar a nivel privado, y para que las propias entidades culturales puedan funcionar y hacer su trabajo, no existe. Entonces, digamos, además de que tienes que funcionar contra el todo, es decir, buscando recursos bajo las piedras, porque a fin de cuentas todos hacemos la cola en la misma ventanilla que se llama Conaculta, ¿no? Entonces, si no es Conaculta, donde todos estamos formados, danza, teatro, todos, porque no hay alternativa. Entonces, o es eso o no es nada. Y en el término, digo, ya pasando a lo que haces una vez que logras hacerlo para llevarlo afuera, bueno, o es Relaciones Exteriores, si tienes una exposición, etcétera, o las instancias de Conaculta, que muchas veces yo he sentido hay gran divergencia, digamos, entre lo que hace Conaculta a nivel de política internacional y lo que hace Relaciones Exteriores. Incluso siento que a veces, no sé cuál sea el caso ahorita, pero a veces se han convertido casi en competencia, ¿no? O sea, ¿quién va a decidir qué? No sé ni siquiera cómo estén en términos de recursos, pero hay, digamos, esas dos instancias que en algún momento trataron de unificarse y mucha gente ha propuesto que debería de existir un organismo coordinador casi exógeno a ambas instituciones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un minuto.